¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Con nuestra serie de sermones de 1 Corintios, y hoy nos toca ver 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al versículo 7. Vamos a ver juntos entonces esta porción de la Escritura. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a las cosas de las cuales me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Simplemente para los que hoy tal vez nos visitan por primera o por segunda vez, aclarar el hecho que a uno les resultará extraño decir, ¿este texto va a hablar? Qué raro. Para aquellos que no visitan entonces por primera vez, sepa que tanto Isaías, que es el otro hermano que predica, como yo, vamos viendo libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Predicamos de manera expositiva, o sea, por medio del tema que el texto nos da, nosotros no lo definimos, sino que es justamente el texto, y entonces es por eso que definimos predicar completamente todo lo que la Biblia dice y lo que en este caso 1 Corintios dice. Así que, nada, quería aclarar sencillamente que es por eso que vamos a predicar hoy sobre este tema. ¿Está bien? El título que le puse al sermón de hoy es ¿me caso o no me caso? Hace algunos años atrás, no muchos, aclaremos, había un juego muy común que luego se convirtió en un dicho popular. Ese juego, ese dicho se llamaba deshojando la margarita. Algunos se acuerdan, ¿no? No hace tanto. No vamos a decir los años, pero algunos de los más chiquitos no van a entender de lo que estamos hablando, pero no importa. Y consistía entonces, le cuento para los que son más chicos y no saben de qué estamos hablando, consistía en ir sacando los pétalos de una flor, por lo general era una margarita, como para que tenga más suspenso, ¿no? Y dure más. Y a medida que iban sacando cada pétalo, la persona iba diciendo, ¿me caso? No me caso, me caso, no me caso, ¿no? Y era el último pétalo, te daba la respuesta, bueno, no me caso. O sí, ¿no? Bueno. Y pensando en esa época cuando se hacían estos jueguitos, hoy los chicos ya no hacen estas cosas, pero en aquel tiempo era muy común que cuando había personas que se amaban, no lo pensaban mucho, iban y se casaban. Hablaban con su familia, le contaban, mirá papá, mirá mamá, el vecino de la vuelta me propuso casamiento, así que nos vamos a casar. Y los papás decían, bueno, es un buen chico, sí, bueno, trabaja, sí, tiene una casa,
¿no? Tiene un buen trabajo, bueno, casate, hija. Le decía, ¿no? Casate, mija, no hay problema. Y entonces se casaban. Esto era algo común. No estamos hablando de hace 50, 60 años atrás. Esto hasta hace 20, 30 años atrás era muy común. Y esto que antes era común hoy ya casi no existe. Hoy ya los hombres no van a pedir la mano de sus novias y por lo general tampoco ni siquiera van al registro civil. Hoy me gustó esta chica, bueno, estamos un tiempo y bueno, decir, bueno, vamos a ir a vivir juntos. Usted por lo general lo escucha, bueno, sí, mi novio, mi novia, no en el trabajo, a veces en el lugar dicen mi novio, mi novia, ¿estás de novio? Sí, y te dicen, bueno, en realidad no, están viviendo juntos, pero le dicen novio porque no sabes bien cómo decirle, le decís concubino y suena como medio desagradable, ¿no? Pero pasa esto hoy las personas casi no, muchos no van al registro civil. Por eso hace unos años atrás la tasa de divorcio había crecido mucho y hoy es muy difícil calcularla porque casi ya nadie va a los registros civiles. La mayoría de las personas deciden sencillamente ir a vivirse juntos y ya, ¿no? Y decir, bueno, vamos a probar. Dicen muchas personas, vamos a ver si funciona. Bueno, si funciona seguimos y bueno, si en un momento no funciona, ya está. Y aparte de eso, ¿no? Nuestras leyes se han vuelto bastante humanistas y morales, dándole hasta un marco legal a eso. Antes a veces las personas decían, bueno, vamos a casarnos porque de esa manera podemos compartir la obra social, podemos ver el tema de los chicos, pero ahora ya ni hace falta. Vas nomás y te presentás y decís, bueno, estamos en una unión y estamos viviendo juntos y bueno, ya. Entonces, una sociedad que no ayuda y que dicta leyes orientado en las personas y leyes inmorales hace que también es la excusa perfecta de nuestra sociedad inmoral que necesitaba para poder entregarse entonces a la inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Se termina transformando en eso. Eran la excusa que necesitaban, ahora dice, bueno, la sociedad lo acepta, entonces ¿por qué hacernos problemas? ¿No? ¿Por qué tener que casarme para tener relaciones con mi novio? No. Y eso, bueno, ha traído resultados a la sociedad. Esto ha causado problemas. Ya hace años que viene causando problemas y cada vez se agrava peor. Personas que han formado tal vez un noviazgo, se han juntado, han tenido hijos, se separan, se juntan con otro, ella se junta con otro, tiene otro hijo con otro, y con otro, y acá, y allá, y con uno, y con otro, y bueno, así pasa hoy con nuestra sociedad. Y la iglesia no es exenta de toda esta situación. Vamos a recibir personas que al escuchar el Evangelio Dios va a obrar y las va a salvar. Pero también muchas de estas personas vengan tal vez de familias que han sido ensambladas, o sea, de el esposo que vino y se entregó al Señor y tiene su esposa y tal vez tienen hijos de anteriores matrimonios o personas que van a venir a la iglesia que se han juntado y vinieron así, bueno, conocieron al Señor y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahora quieren honrar a Dios. Personas que han venido tal vez de nunca haberse casado, pero haber tenido relaciones antes de haberse juntado y toda esta situación, ¿no?, que pasa hoy, que es fruto justamente de no de una sola persona, sino de nuestra sociedad que se ha perdido. Y la iglesia no está exenta, las personas vienen y realmente creemos de que el poder del Evangelio transforma su vida, sus pecados son perdonados, pero ya tienen toda una familia armada. Entonces, es una situación que a veces dice, bueno, pero ¿cómo la encaramos? Bueno, no es algo nuevo. Si estudias el contexto de la iglesia en Corinto, justamente pasaba algo muy parecido. Había diversas formas de cómo casarse y justamente como había diversas formas y dependiendo del estatus social vos podías casarte, divorciarte, volverte a casar, volverte a divorciar. A veces había matrimonios que ni siquiera
tenían hijos y para tener hijos buscaban esclavos para tener esos hijos, porque era algo como la mujer no quería quedar embarazada para no perder su figura, entonces como tenían plata, tenían esclavos, entonces hacían que los esclavos tuvieran hijos por ellos. Es una cosa media rara, pero así estaba. Y en la iglesia obviamente había personas que habían estado justamente en el mundo con muchas de estas situaciones así medias como con situaciones complicadas. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Bueno, empieza a escribirle. Le escribe al apóstol, le dice, bueno, estamos en esta situación. Y justamente debido a toda esta situación así media rara, había dentro de la iglesia personas que habían empezado a enseñar de una manera medio rara. Entonces, como no había mucho acuerdo, le escriben al apóstol y entonces el apóstol recibe. Tenían esta y otras dudas que después más adelante la vamos a ir viendo, pero en este momento aquí era el problema era el problema sobre las relaciones de pareja. Y entonces, si vos ves cómo comienza el texto, dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, entonces ven, ellos le habían escrito a Pablo justamente preguntando un montón de cosas. Entonces, a partir de esta sección, Pablo de acá en adelante va a empezar a escribir y a responder. Esto es, Pablo responde, ¿no? Y él empieza a dar respuestas sobre todas estas situaciones, justamente dando directiva de la manera de ir tratando con estas situaciones de una manera justamente que honre a Dios. En el caso de hoy, solamente nos vamos a enfocar en el tema del celibato. Una palabra media extraña, ¿no? Muchos nos dicen, ¿qué es el celibato? Bueno, es la situación de personas que deciden abstenerse como una forma de vivir, de tener intimidad sexual dentro del único ámbito que es permitido por el Señor, que es en el matrimonio. Uno dice, bueno, quiero permanecer soltero porque, bueno, decido no tener relaciones y como el único ámbito es el matrimonio, entonces ya me quedo solo. Deciden quedarse solteros sin haberse casado nunca, o tal vez deciden quedarse solteros luego de haberse separado, o tal vez porque su esposa se murió. Y el texto justamente hoy nos da luz sobre este tema. Uno dice, ¿hablar sobre esto? Sí, bueno, vamos a hablar sobre esto y creo que vamos a ver cosas importantes que atañen a la iglesia, por un lado para ir entendiendo estos principios generales, pero también por otro lado para saber cómo convivir entre nosotros. Hoy será el tema del celibato, más adelante será hablar sobre matrimonio, divorcio, y creo que es importante justamente para entender lo que la palabra de Dios nos dice y también para cómo tratarnos entre nosotros como cristianos dentro de la iglesia local. La palabra de Dios hoy nos da 4 principios generales con respecto al celibato, justamente lo que dijimos recién. ¿Cuáles son? Bueno, para poder entenderlos hoy, sencillamente por el hecho de modificar un poco y cambiar un poquito, dijimos que como que los corintios preguntaron, ¿no? Y entonces se me ocurrió armarlo como 4 preguntas que nos va a dar 4 principios generales, ¿está bien? Como si fueran que allí los corintios estaban preguntando y entonces la palabra de Dios les responde y a partir de ahí vamos a obtener 4 principios, ¿está bien? El primero de los principios sería, como modo de pregunta, ¿es malo el celibato? ¿Está mal? Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 1. Tenga su Biblia ahí abierta y sígame. Dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, ¿qué te parece? ¿Es malo el celibato? No. El celibato no es malo, entonces, ese sería el primer principio. El texto declara con claridad que es bueno al hombre no tocar mujer. Obviamente acá está usando una ilustración, un eufemismo, una manera figurativa de hablar respecto a las relaciones sexuales ahí. Cuando está la palabra de Dios diciendo no tocar mujer. Está hablando no al toque de tocar a una persona, sino obviamente entendemos que habla de relaciones sexuales. Pero ¿qué significa esta expresión que es bueno al hombre no tocar mujer? ¿Qué significa?
Aparentemente parte de los miembros de la iglesia allí en Corinto habían aceptado la idea de que el celibato es bueno, justamente, lo cual Pablo dice, sí, es bueno, pero lo habían llevado a una mala enseñanza. O sea, ellos habían tomado la idea de que el celibato era bueno y por lo tanto animaban de una manera errónea a los hermanos a que se mantuvieran solteros para toda la vida, como adjudicando a la soltería un estado de espiritualidad mayor que el estar casado. O sea, ven, como el celibato es bueno, nos quedamos todos solteros. De una. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo hago? No importa. ¿Realmente querés ser espiritual? Bueno, tenés que quedarte soltero, porque así vas a ser más espiritual. Qué loco, ¿no? Pero así lo habían llevado. O sea, ven que un buen principio lo habían aplicado mal. Pero sabemos nosotros, hermanos, que de ninguna manera un estado civil define un grado de espiritualidad. Porque seas soltero no sos más espiritual. Tampoco porque seas casado, ni porque seas viudo o porque seas separado. Tu estado civil no define tu espiritualidad, sino que aquellos a quienes podemos considerar más desarrollados en su vida espiritual son los que sencillamente someten cada día más su vida a la dirección del Espíritu Santo y por consiguiente son más parecidos a Cristo. Esos son realmente los espirituales. Los que están llenos del Espíritu son aquellos que son dominados más y se someten más a la voluntad de Dios, a la guía de su palabra, a la mortificación del pecado, a una vida humilde, en rendición al Señor, y esos son los verdaderos espirituales. Por lo tanto, lo que se nos quiere enseñar en este pasaje es que no hay ningún problema de quedarse soltero en tanto sea en pureza. Ese es el principio. Si definís quedarte soltero como una decisión de vida, no hay ningún problema. No hay nada pecaminoso en eso. ¿Se entiende? ¿Venimos bien? ¿Me ven entendiendo? Bien. Pero definitivamente no podríamos decir, bueno, quédate soltero porque así vas a ser más espiritual. Eso es una aberración, un error. Es una forma de vivir la vida y está bien y es aceptable por Dios. Por otra parte, es notorio tanto en el contexto original como en nuestro tiempo que siempre hay gente que de una forma inmadura, porque no le puede llamar de otra forma, son inmaduros, señalan a las personas que no se casan como personas raras, ¿no? Te mira, ¿cuántos años tenés? 37, ¿Y tu esposa? No, yo estoy soltero. ¿Soltero? ¿No? ¿Cómo la hermanita tiene 40 años y todavía está soltera? ¿No? Y eso está mal, hermano. Está mal que le hagas bullying a tu hermano porque no se casó. Es feo, pero es una forma de maltrato. ¿Entiendes todo lo que es bullying, no? Sí. Es inmadurez eso, hermano. Evidentemente solo un prejuicio, ya que como vemos en nuestro texto, aunque el matrimonio es algo que Dios aprueba para los creyentes, el celibato es una opción aceptable también. La persona todavía no definió todavía casarse y está bien. Y aunque todo nos cause gracia porque todos hemos vivido esto. O tal vez porque alguna vez has tenido esta actitud con alguien que conociste que tal vez todavía no se casó. Y muchas veces, aunque suene a tono de burla, lastimamos a una persona por hablarle de esa manera. Seamos cuidadosos, hermanos, de no juzgar, de no burlarnos o de tratar mal a aquellos que no se han casado, sino que respetemos las decisiones personales de cada cristiano, buscando de esta manera la perfecta unidad dentro de la iglesia, hermano. Efesios capítulo 4, la palabra del Señor dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y fíjense el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ustedes creen que burlarse de un hermano fomenta la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Usted cree que burlarse de algún hermano que tal vez
porque la situación no se le dio, porque tal vez, le cuesta, tal vez por su apariencia que alguien se fije en él, realmente contribuye a la unidad cargarlo por eso, burlarse de él o de ella. No. Seguimos adelante, versículo 2. La siguiente pregunta que se me ocurre, que generó acá es, el celibato dijimos que no es malo, es bueno. Ahora, la siguiente pregunta, ¿es para todos el celibato? Fíjense versículo 2, la respuesta. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, ¿es para todo el celibato? ¿Qué opinan? No. La respuesta, el segundo principio es, el celibato no es para todos. El celibato, debido a las tentaciones con las fornicaciones, debe llevar a que muchos tengan que buscar a un creyente para casarse, por lo cual podemos definir como principio que no es para todos los cristianos. Si aquí el texto dice, debido a las fornicaciones, cada uno cásese, o sea, tenga su propia mujer, o la mujer, está hablando del cristiano, ¿no? Acá, o el creyente tenga, la hermana busque a un hermano para casarse, quiere decir que no es para todos. Pero tal vez alguien puede pensar, ¿acaso no es rebajar al matrimonio considerarlo solo como una opción ante la tentación de fornicar? Uno dice, pero ¿qué? Entonces, porque alguien no se puede aguantar, entonces se tiene que casar. No es como tener el matrimonio como, wow, no decir, ay, estas personas que piensan así, ¿no? Pensar en eso, hermanos, es no comprender lo que el texto nos está enseñando como principio en este caso. A veces tenemos pensamientos medio errados. El propósito que se busca aquí es hacer un hincapié de mostrar la realidad de las tentaciones sexuales para los que no están casados y reconocer que ellos tienen una salida legítima en el matrimonio. Más adelante va a seguir hablando el apóstol pero dada la idea de eso, si realmente estás siendo tentado y sentí la presión de no caer, entonces, si está realmente que ha encontrado una buena cristiana o un buen cristiano para casarte, casate. Y ya. No hay nada malo en eso. Es por eso que el texto prosigue planteando, cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Para sociedades perversas como la corintia, y ni hablar de la nuestra, hermano. Nuestra sociedad es perversa sexualmente, inmoralmente. Se ha dado la inmoralidad total. Ya nada nos sorprende. Cosas, programas humorísticos que antes se daban después de las 10, 11 de la noche, hoy se dan a las 2 de la tarde porque decimos hasta son suaves al lado de otras cosas que se ven. Y sabiendo eso, decidir casarse ante tantas tentaciones no es, hermano, un acto desesperado, sino una decisión prudente. Ahora bien, esto no quiere decir que los creyentes deben salir como locos a buscar a alguien incrédulo para casarse, para no caer en fornicación, ya que ahí tal vez no va a caer en fornicación, pero estaría uniéndose en yugo desigual. Ni tampoco decir que sí ante la primera oportunidad que se presente. Decir, como necesito, alguno ahí estábamos disponibles, cartel. No se trata de una locura. Pero tampoco debe hacernos sentir como menos espirituales por el hecho de querer contraer matrimonio. No nos sentamos mal, no es algo malo. Y no lo es porque el matrimonio es una bendición de Dios en muchos sentidos, hermano. Es una bendición de Dios. Sí, y lo vamos a repasar, aunque lo hemos visto en otras ocasiones, pero lo vamos a repasar. Es una bendición de Dios el casarse, hermano. No se sienta con temor por hacerlo. No se sienta que tiene que esperar dentro de 2 mundiales para casarse. No hace falta. Es una bendición casarse. Primero porque Dios lo ha dado para la procreación. Dios dio el matrimonio con el propósito de tener hijos.
Lo espiritual en este caso no es procurar traer muchos niños al mundo. Algunos piensan de que sí, la espiritualidad está en darle rienda suelta y tener un montón de hijos, sino que lo importante es justamente poder criarlos para la gloria de Dios. ¿De qué te sirve traer 6 hijos al mundo si después no los vas a poder guiar? Y no porque esté mal en sí mismo traer 6 hijos. Si vas a poder guiarlos y conducirlos en el camino del Señor, en la instrucción bíblica, en la corrección y la disciplina, está bien. El tema es que en muchos casos no pasa eso. Tiene un montón de hijos, las cosas no alcanzan, papá tiene que trabajar, mamá también tiene que trabajar. ¿Y quién la liga? La hermana mayor. Porque no hay tiempo, porque no se puede. Y eso no está bien. No glorifica a Dios eso de ninguna manera. Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quiénes son los responsables? Los padres. No la abuela, no la tía, que lo quiere tanto, no los hermanos mayores, los padres. Dios va a pedir cuenta a mí como padre y a mi esposa por la crianza de mis hijos. También el matrimonio ha sido dado para el placer, aunque a muchos les parezca algo feo esto, ¿no? Y a veces muchas personas se han creado un ambiente de decir, hablar sobre la intimidad sexual es algo feo, ¿no? La palabra nos muestra que Dios dio la intimidad sexual dentro del matrimonio para ser disfrutado. Dios lo dio para el matrimonio. Por lo tanto, si Dios lo dio, es bueno. No es algo horrible, no es algo feo, es para disfrutarlo. Proverbios capítulo 5, versículo 18 y 19, dice la palabra del Señor: sea bendito tu manantial, está hablando en sentido poético, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, que dice, recréate siempre. O sea, disfrutá de tu esposa, disfrutá de tu esposo. Y aquí claramente hay una alusión hacia la intimidad sexual, es parte del placer que Dios nos dio. Entonces no es algo feo. ¿Para qué más también? Bueno, para la comunión. El matrimonio es también el mejor ámbito de relación entre personas. La amistad y unión amorosa entre creyentes dentro del matrimonio es algo precioso para ser experimentado, hermano, es algo precioso. Es algo precioso tener a nuestra esposa como nuestra mejor amiga. Es algo precioso, hermana, que tengas a tu esposo como tu mejor amiga, como tu mejor amigo. Fíjense cómo se trataban allí en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7. Fíjense cómo habla el esposo hacia su esposa. Toda tú eres hermosa. ¿Y qué le dice? Amiga mía. Había una relación amorosa, sí, pero también había una relación de comunión, de amistad. Algo entrañable, tu mejor confidente, la que más te entiende, la que más se preocupa por vos. El que te va a acompañar toda la vida, el que va a estar con vos en las buenas y en las malas, el que se va a bancar todas tus locuras, ese es tu mejor amigo, tu mejor amiga. Y es algo precioso vivirlo en el matrimonio. El matrimonio está hecho para eso. También el matrimonio es precioso porque sirve como representación. El matrimonio es honroso al ser una muestra de la relación de Cristo con su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, matrimonio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que tu matrimonio es honroso porque muestra la relación que Cristo tiene con su iglesia. Mirá si es hermoso el matrimonio. Pureza.
Por último, es el matrimonio una forma de protección ante la inmoralidad sexual al satisfacer nuestras necesidades físicas. Así que aquel que te diga, uy, te vas a casar, tanto apuro, decirle, mirá, qué precioso que es casarme. No hay ningún apuro, y si tal vez hay un apuro, es solamente una de las cosas del matrimonio. El matrimonio tiene muchas cosas preciosas. Así que si estás pensando, ¿me caso? ¿No me caso? ¡Cásate! Sí. Si has encontrado un hombre piadoso, si encontraste una mujer piadosa y están planificando casarse, adelante, es una bendición. Dios lo dio. En conclusión, el celibato es una opción aceptable para los creyentes, pero siempre considerando que genera tentaciones que podrían evitarse al estar casados. Sin olvidar, hermanos, que nuestra carne, el mundo y Satanás también va a buscar tentarnos aun cuando estemos dentro del matrimonio. Algunos dicen, bueno, me voy a casar y ya no voy a tener más tentaciones. No, van a seguir las tentaciones. Tal vez de otra manera, pero el matrimonio va a ser una protección para poder luchar contra esas tentaciones. Seguimos adelante. La cuarta pregunta sigue ahí en su Biblia. La primera fue entonces, ¿es malo? Dijimos, no, no es malo. El segundo principio dijimos, ¿es para todos? Dijimos, no, no es para todos. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿para quiénes no es el celibato entonces? ¿Qué dice ahí nuestro versículo, el 3? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Deber conyugal, nuevamente entendemos aquí de una forma figurada, está hablando sobre intimidad sexual. Entonces, ¿para quiénes no es el celibato? Para los casados. Es decir, bueno, es obvio. Puede parecer evidente, pero a veces lo obvio no puede ser tal vez tanto, ¿no? Dentro del contexto allí en Corinto había personas que sosteniendo que el celibato era bueno, trataban como algo no bueno la intimidad sexual, por lo que enseñaban a los casados a que se abstuvieran de tener intimidad sexual. Pero están locos. Y bueno, sí estaban locos. O sea, una mala aplicación de un principio se lleva para cualquier lado. Y bueno, allí estaba este problema. Por eso parece que fuera obvio lo que está explicando Pablo, pero tenía que explicarle y decirle con claridad: no casadas, no casados, cumplan con su deber conyugal. Y aunque puede sonar hasta incomprensible, es decir, ¿cómo? ¿Qué cabeza? Muchas veces los creyentes son tentados a tomar actitudes parecidas. Iba a poner una lista larga, pero decidí solamente hacer unas pequeñas, muy por arriba. Cuando una esposa rechaza a su esposo a tener intimidad porque no se siente bien, cuando en realidad no es cierto. Cuando un esposo no es cuidadoso en el trato o en su cuidado personal hacia su esposa, cuando algunos de los dos priorizan muchas cosas antes que la intimidad marital, en un sentido está queriendo decir al otro: yo soy dueño de mi propio cuerpo. Pero si vemos cómo entonces nuestro texto prosigue, dice: la mujer, versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que el marido lo tiene, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que aunque entendemos que en un sentido general de la vida el creyente tiene la responsabilidad y la autoridad sobre su cuerpo para cuidarlo, y que asimismo su cuerpo desde un punto de vista espiritual le pertenece a Dios por completo, somos llamados en un sentido dentro del ámbito del matrimonio a poder ofrecernos mutuamente para el placer del otro. Así funcionan las cosas dentro del matrimonio. Mi cuerpo está puesto para el deleite de mi esposa y el cuerpo de ella para mi deleite. No puedo ser egoísta en querer buscar mi satisfacción sin procurar la de ella. Eso iría en contra del amor, que primero se preocupa por el otro antes que por uno mismo.
¿Y por qué pensaríamos que eso es válido para cualquier otra área y no para la intimidad sexual? No funciona así. Fíjense la actitud nuevamente de un matrimonio que honraba a Dios, que muestra el amor real. Cantares capítulo 6, versículo 3. Fíjense esta forma de hablar. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Ven? Fíjense, capítulo 7, versículo 10. Y qué bueno que cada mujer que haya acá, cada esposa que haya aquí, pueda tener esta misma disposición de la Sulamita. Dice, yo soy de mi amado y él conmigo tiene su contentamiento. ¡Ay, qué horror! Está en la Biblia. Hermanos, un hombre descuidado en esta área, un hombre que a veces, no sé, se pone a paviar con la Play, se pone a mirar un partido y no presta atención a poder brindarle la satisfacción a su esposa y después quiere concluir todo en 1 minuto o 2. Está mal, hermano, está mal. Está mal. Una esposa que no le da el valor suficiente a la intimidad marital, un esposo que se arrima, que quiere hacer una caricia, ella, no, pará, que estoy limpiando, déjame tranquilo. ¿Saben qué? Son una ventana abierta para la tentación de su cónyuge. A veces lo tomamos como chiste, pero ¿saben cuántas veces un marido, y más adelante voy a aclarar, no estoy diciendo que quitándole la responsabilidad por el pecado a cada uno. Si yo caigo en fornicación, en adulterio, soy yo el responsable. Pero muchas veces, por malas decisiones dentro del matrimonio que se toman en esta área, las personas caen. Una esposa que no se sintió bien cuidada por su esposo va a encontrar un carnicero que le va a ofrecer mucha más atención. Y ustedes se ríen, pero esto es cierto. Y no lo tomo como chiste porque pasa. Es culpable por el pecado de la otra persona de ninguna manera, pero sí es responsable ante Dios por la otra persona. En el caso del hombre, de cuidar a su esposa de cualquier peligro, Efesios capítulo 5, versículo 9, nos muestra que el hombre es llamado a cuidar a su esposa. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Si Cristo cuida a su iglesia en todos los ámbitos, yo soy responsable, hermano, vos casados sos responsable de cuidar a tu esposa de cualquier manera. Si Dios se preocupa en mantener en santidad a tu esposa, a su esposa, se procura eso, nosotros también tenemos que protegerla. Y eso incluye dedicarle tiempo. También en la intimidad marital. Y en el caso de la esposa, como nos dice Génesis 2:18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué va a hacer? Le haré ayuda idónea para él. Hermano, sos una ayuda idónea para tu esposo. Ayuda para cuidarlo a no pecar en esta área. ¿Y cómo crees que vas a hacer ayuda idónea? Cuidando esto. Cuando alguien de la pareja no presta atención a este principio, no está cumpliendo con la responsabilidad dada por Dios de procurar la santidad de su cónyuge. Somos responsables, hermano. No somos culpables directos del pecado. Cada uno va a rendir cuenta por su propio pecado, pero en un sentido tenemos una responsabilidad indirecta de protegerlo y de cuidarlo. El texto luego nos muestra puntualmente un caso en el cual se puede temporalmente evitar la intimidad dentro del matrimonio. Fíjense versículo 6. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Presenta el momento cuando alguno de los dos decide dedicarse un tiempo especial a una búsqueda personal de Dios en oración, tal vez con ayuno, pero la decisión, ¿cómo debe ser? Conjunto. Si una esposa dice, bueno, yo quiero dedicarme un tiempo a orar, quiero dejar esto, quiero dedicarme un ayuno y hacerlo, ¿tiene que tomar unilateralmente esa decisión? No, tienen que ser de mutuo acuerdo. Y aparte de ser de mutuo acuerdo, solo por un tiempo. Luego de pasar ese tiempo, se debe procurar, aun cuando sea posible, en cuanto sea posible, volver a tener intimidad. ¿Para qué evitar qué? No darle lugar al diablo de querer traer tentación a la pareja. Claro, vos, hermano, vos te fuiste a orar, volviste re espiritual, ¿no? Como caminando sobre el... ¿no? Y la otra persona no está en ese nivel espiritual. Bueno, volvé, bajá del monte y dedicate a atender a tu esposa o a tu esposo. Porque unos vienen así, viste, como súper espirituales, porque tuvieron ese tiempo de oración y ayuno y dice, bueno, estuve en lo espiritual. Sí, está en lo espiritual, pero no te olvides que Satanás aprovecha cualquier lugar, cualquier situación. Este principio entonces también nos muestra que salvo momentos especiales, como el que vemos aquí, como otros puntuales, por ejemplo, se me ocurre un problema serio de salud o una situación de luto, un familiar muy cercano que ha muerto. Fuera de esas situaciones muy puntuales, no deberíamos poner excusas para la intimidad marital. Fíjense, no pone excusa. No, aquí el principio no es, bueno, mira, ante tal situación estás exento. No hay. De hecho, aunque es cierto que en una pareja que considera estas cosas siempre se va a procurar hacer disfrutar a la otra persona, por un lado notamos que el texto no lo pone solo como un deseo, bueno, si te parece bien, si te gusta, sino que hay una tensión, un mandamiento aquí. Fíjense que dice, el marido cumpla, el versículo 3, el marido cumpla, la mujer también cumpla. Y el versículo 5 que dice, no se nieguen. O sea, no te está dando una, si tenés ganas o no. Dice, no te niegues. Y antes de ir al último principio, creo que también hay algo importante para decir, que lo tenemos en el versículo 6. Sigue conmigo ahí en la lectura. Versículo 6 digo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Cómo puede ser que resulte entonces algo como más parecido a una recomendación si recién entonces acaba de dar un mandato? ¿Cómo es esto? ¿Se está contradiciendo aquí la palabra? No se está contradiciendo. Alguno dijo, bueno, zafé, ya está, entonces si es por recomendación no pasa nada. No. Aquí hay otro principio importante que tenemos que tener en cuenta. Si vemos desde el comienzo, encontramos según nuestro texto que la palabra que nos da principios generales en los que hoy estamos viendo, ¿no? Principios generales, se lo he aclarado de entrada, son principios generales. Dadas las situaciones particulares y diversas que pueden existir dentro de este ámbito, debe juzgarse cada situación a partir de los principios que encontramos. Pablo no aclaró todas las dudas caso por caso. ¿Él qué dio? Principios generales. Y más adelante va a dar otros principios generales. ¿Y qué tenemos que hacer entonces nosotros? Tomar esos principios generales y utilizarlos para las situaciones particulares. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es algo general para usarse en la situación particular. ¿Y cómo lo usamos? Bueno, hay pastores, hay hermanos maduros que nos ayudan a aconsejarnos a partir de ¿qué? De principios generales. ¿Y por qué aclaro esto? Porque no podemos, si son principios generales, no podemos ser dogmáticos, o sea, terminantes al respecto. No puedo agarrar este texto y decir, bueno, a partir de hoy la norma es esto y ya. Y decir todos iguales.
Viene un problema, una situación, lo siento, es lo que dice acá y nada más. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar los principios generales y aplicarlo a la situación particular de cada matrimonio. No sé si me entienden. ¿Se entiende eso? ¿Entendieron lo que es principios generales? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, hermano, actualmente hay serios peligros en muchas congregaciones evangélicas que adoptan una misma forma de tratar todos los casos que se pueden presentar. ¿Y saben lo que pasa? Ponen cargas difíciles de llevar a las personas y rechazamos. La Iglesia Pueblo de Dios rechaza eso, hermano. Esto de decir, bueno, para todos igual. Ley pareja para todos. Acá no te puedes volver a hacer esto, volver a hacer otro, no. Siempre es así. Pero no importa. Veníamos, y cambiándolo a otra para mostrar una ilustración de esto, veníamos de una iglesia nosotros que decían, bueno, esto es sencillo, disciplina por 1 año. No importa lo que hiciste, 1 año mínimo. Pero si no importa, 1 año igual para todo. Pero si fue, no importa, es 1 año para todo. Decís, bueno. Y ahí está, se queda 1 año sentado. Decís, pero si ya está recontra arrepentido esta persona. Y no fue nada grave tampoco. No, hermano. Así como en esta situación, aún muchas veces para proceso disciplinario, cada caso se analiza particularmente a partir de los principios generales que la Biblia nos da. Eso es ser sabio. Nuestro texto nos muestra que el apóstol busca resolver las situaciones que vivían en la iglesia local, siendo juzgada a partir de enseñanzas generales que tendrían que ser aplicadas luego a cada situación específica. De la misma manera, entonces, hermano, entendemos que cada iglesia local tiene que actuar por este mismo camino. Y esto va a ser importante en lo que va a seguir más adelante. Pues más adelante vamos a encontrar otras situaciones particulares que voy a decir, wow, ¿y cómo hacemos acá? Bueno, será necesario entender que para este tipo de situaciones tenemos que utilizar principios generales y confiar y orar para que los hermanos que tienen que tomar las decisiones sean lo más sabios posible a partir de estos principios. Vamos terminando. Ya vimos. ¿Es malo el celibato? No. ¿Es para todos? No es para todos. ¿Para quiénes no es? Para los casados. Bueno, la última pregunta que parece que aquí la hacían es, ¿para quiénes sí es el celibato? Bueno, versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. La última respuesta la encontramos al ir terminando nuestro texto. ¿Para quiénes sí es el celibato? ¿Qué dice el versículo 7? Para el que tenga el don. Fíjense que dice, según cada uno tiene su propio don de Dios. Entonces, ¿para quiénes es el celibato? Para el que Dios le haya dado el don. Pablo es uno. Dice, yo soy célibe. Aquí vemos que Pablo era célibe. Y él dice, quisiera que otros fueran como yo, pero es de acuerdo al don que Dios le haya dado. El apóstol acá nos confiesa su deseo respecto a este tema. Quisiera que todos fueran célibes como yo, entendiendo que aquel que permanece soltero podrá dedicarse con más libertad y tranquilidad en el servicio al Señor. Pero también entendiendo que eso no es algo que él puede definir, sino que depende de Dios. Está diciendo, me gustaría que todos sean como yo. Me gustaría que las hermanas sean como yo. Que puedan orar tranquilas, no estar pensando qué le vas a comer mañana a tu esposo. Porque lleva tiempo plancharle todas las camisas, lleva tiempo cuidar a tus hijos. Por eso me gustaría que todos sean como yo, no tienes que preocuparte por eso, puedes dedicarte más para el Señor. Pero Pablo dice, yo no lo defino esto, eso lo define Dios. Es Dios que reparte los dones a cada uno como Él quiere. 1 Corintios 12:11, más dentro de algunos meses vamos a ver este versículo, dice, pero todas estas cosas las hace uno, repartir los dones, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno, está hablando de los dones, en particular como ¿quién? Como Él quiere.
O sea que si vas a ser célibe, va a ser a partir de que Dios te dé el don para hacerlo. Sencillamente aquellos que pueden determinar seguir una vida en celibato es porque Dios les ha dado la capacidad para poder hacerlo. Mateo capítulo 19, versículo 11, el Señor Jesús habla al respecto. Él está hablando sobre el divorcio y al final entonces le dice él, no todos son capaces de recibir esto. Versículo 10, para entender, los discípulos dicen, si esto es tan difícil, lo del matrimonio, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hay que ver el contexto ahí, el Señor le da una forma dura de hablarle, entonces dice, no, mejor no nos casemos, nos quedamos en la casa de papá. No, le dice, pero el Señor le dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, no todos. No debemos pensar que aquellos que reciben este don estarán toda su vida frustrados o lamentándose por no poder casarse, sino que a partir de su don es que podrán vivir toda su vida dentro de la voluntad de Dios con gozo. Así como un matrimonio que busca la voluntad de Dios van a vivir felices, con gozo en el Señor, así también los que son célibes. Todo se trata de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con el don o sin el don. Y también, hermanos, cabe decir que el celibato es una opción para una persona que habiendo estado casada luego queda sola. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquí vemos una persona que estuvo en pareja, que se casó, y que luego de enviudar decidió seguir sola. Lo mismo sería el caso del hombre, podría pasar lo mismo. Alguien que enviudó y que decidió decir, bueno, yo ya no me voy a casar más. Ahora miren el versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, y acá también lo mismo para los jóvenes, viudos jóvenes, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea que si una vez que quedaste solo nuevamente, o si tal vez nunca estuviste en pareja, pero tuviste relaciones antes cuando estabas lejos del Señor y ahora decidís casarse, está bien. Y si por otro lado decidís no hacerlo, también está bien. Miren a esta mujer, Lucas capítulo 2, versículo 36. Dice, estaba allí también Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, o sea, estuvo casada 7 años, y después de eso enviudó, y era viuda hacía 84 años, o sea, ya tenía 84 años en realidad lo que está queriendo decir ahí, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y oraciones, o sea, una mujer que definió después de estar años casada, no casarse más, y está bien. Y no es más espiritual, es una decisión y ya. Animémonos, hermanos, a vivir en comunión con aquellos hermanos que viven de esta manera. Y particularmente, y empezando por quien les habla, poder romper con nuestros propios prejuicios, hermanos. Poder romper con prejuicios. Sabiendo que Cristo nos ha hecho uno como hermanos en Cristo. Como familia de Dios. Tenemos hermanos en la congregación preciosos que son solteros, solteras, viudos, separados, de novios, casados. Tenemos que tratarlos con amor y no mirarlos raro y ser cuidadosos de nuestros prejuicios, justamente porque es la voluntad de Dios que así sea. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente
Si te burlas de un hermano, si lo mirás raro, ¿lo ayudás? No lo ayudás. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos, hermanos.